Tendrá el privilegio de poder experimentar y apreciar el eclipse solar anular que se estará desarrollando, que podremos ver en nuestro país. Un eclipse que no ocurre desde el 2005 y que preste atención, ojalá usted lo pueda apreciar, pues este fenómeno no se repetirá en nuestro país, según los expertos, hasta el 2092. Así que prácticamente es una oportunidad de oro que tenemos acá en nuestro país. Pero para ampliarnos acerca de esto y lo que va a ocurrir y explicarnos un poco mejor, nos acompaña don Eric Sánchez del Planetario de la Universidad de Costa Rica, quien nos va a explicar un poco mejor acerca de este fenómeno. Don Eric, bienvenido a Noticias 36. Tal vez si comenzamos explicando este fenómeno, a qué se debe y por qué tendremos el privilegio de apreciarlo el día de mañana en nuestro país. Sí, esto se debe a los movimientos de las órbitas de los planetas en torno al Sol y pasa que cada cierto tiempo la Luna se interpone entre el Sol y la Tierra y causa que su sombra proyectada cruce nuestro planeta y por lo tanto los habitantes que estén en la trayectoria de esa sombra verán un oscurecimiento del Sol. Puede ser total o puede ser parcial o puede ser anular, como será el día de mañana. Cuando pasa esto, lo que ocurre es que la Luna está un poco más lejos de lo normal, está cerca de su apogeo, del punto más lejano. Por lo tanto, aunque cruce enfrente del disco solar, no se verá completamente tapado, sino que se verá más pequeñito que el Sol. Y se verá una especie de anillo de Sol alrededor de la Luna en la vertiente del Caribe. Ahí exactamente se verá. En el resto del país se oscurecerá parcialmente, pero aún así veremos una gran parte del Sol tapado, cubierto. Bueno, ya nos adelantaba usted, en la zona del Caribe es donde mejor se va a apreciar. Sin embargo, si alguien quiere verlo de otros puntos del país, ¿qué es lo que va a poder observar? Se observará lo que llama un eclipse parcial profundo, un eclipse en el cual la Luna ingresa en el disco solar más de un 85%. Inclusive en la zona de Guanacaste se oscurecerá cerca del 85%, en San José cerca del 89%, y ya por la zona de la llanura del Caribe más del 90%, y en donde se verá anular será el 91%. Entonces podremos ver en todo el país, no pasará desapercibido, que el día va a ensombrecerse, la luz del sol se disminuirá, se verán las sombras más definidas, las sombras más oscuras y definidas y una menor intensidad en la luz del sol. Entonces, a grosso modo en el Valle Central la luz del sol se reducirá a un 11%, en Guanacaste como a un 15% y en Limón como a un 9%. Don Eric, mucha gente pues ha dicho que se debe preparar, si usted quiere observarlo, este eclipse con protección especial para poder mirar directamente este fenómeno. Tal vez si nos habla un poco de eso. Sí, se deben utilizar filtros expresamente fabricados. Los filtros se reconocen por la norma ISO y por la marca de fábrica en sus cartulinas. Entonces son filtros seguros. Se puede utilizar como último recurso cristal de soldador número 14 durante cortos periodos de tiempo, eso sí, unos segundos nada más y dejar descansar la vista. Si va a utilizar telescopio, que algunos lo usarán, tiene que ser con filtro expresamente hecho para telescopio. El telescopio es algo muy peligroso de manejar para ver el sol, entonces tiene que ser filtrado expresamente para eso. Entonces, pues esas son las recomendaciones para observarlo. Don Eric, ¿a qué hora específicamente va a iniciar este fenómeno? ¿Hasta qué hora se va a extender y cuál será la mejor hora para poderlo observar? Lo que se llama el primer contacto, cuando la luna ingresa en el disco solar, será a eso de las 10:15 de la mañana, a grosso modo, por decirlo así. El punto máximo será a eso de las 12 del día prácticamente. En Guanacaste unos minutos antes, en la zona sur unos minutos después. Y el último contacto, cuando ya termina el eclipse, será a eso de la 1:45 de la tarde. Don Eric, este tipo de fenómenos del espacio inciden también en otros aspectos de la Tierra. ¿Habrá alguna afectación, por así decirlo, por ejemplo, en el mareaje, en otro tipo de fenómenos que puedan ocurrir acá en la Tierra? Pues en realidad no, los eclipses en sí no afectan tanto en eso. La marea que veremos, será prácticamente la misma marea que en cualquier luna nueva. Los eclipses de sol ocurren en luna nueva. Tal vez lo único que sí se note, pero muy levemente, sea un descenso en la temperatura durante el máximo, porque obviamente el sol va a estar disminuido en intensidad por la sombra. Entonces alguien con equipo de medir temperatura podrá notar ese pequeño descenso en la temperatura, que posiblemente en lugares de clima caliente no sea tan percibible como en lugares de clima frío, pero sí se sentirá, o sea, con un termómetro se podrá ir registrando eso. Perfecto, muchísimas gracias, don Eric. Y bueno, ya ustedes lo escucharon, a partir de las 10:15 de la mañana de este sábado aproximadamente, ya usted podrá comenzar a notar cuando inicie este eclipse solar anular, que si bien no oscurecerá, por así decirlo, nuestro país, de alguna forma sí notaremos menos presencia del sol. Y como bien lo mencionaba don Eric, uno de los mejores puntos donde se podrá observar este fenómeno será en el Caribe.
Y es por eso que muchos grupos se preparan para visitar, por ejemplo, el Parque Vargas y de alguna forma observarlo en primera fila, este fenómeno que ocurrirá entre el Sol y la Luna, que como les decía al inicio es un privilegio el que tendremos, pues esto se repetirá hasta el 2092. Y es por eso que Grupo Mutual se prepara para brindar de manera gratuita filtros como los que nos explicaba don Eric, que son filtros certificados para poder observar. Hay que tomar en cuenta que la precaución y la seguridad de estos fenómenos debe ser una constante, no ver directamente este fenómeno sin la protección adecuada. El Grupo Mutual estará obsequiando estos artefactos en el Parque Vargas y además contará con la presencia de Sherman Guti, el atleta nacional, quien estará también firmando autógrafos en este sector y se preparan para tener una verdadera fiesta para poder observar este fenómeno. Acá desde el planetario de la Universidad de Costa Rica, en un trabajo en cámaras de Ana Rodríguez, es el reporte que tenemos. Ustedes continúan con más información allá en el estudio de Noticias 36. Muy agradecido, Alejandro, por su reporte, muy amable. Y bien, una noticia generada aquí en nuestra casa. Trivisión Canal 36 será el medio, o es ya el medio oficial televisivo de las Fiestas Típicas Nacionales Santa Cruz 2024. Del 14 al 20.